Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer, un canal que está dedicado al estudio de los 12 pasos. Y en el día de hoy hablaremos de una lista de cualidades o formas del carácter que crean la salud mental y que nos pueden ayudar a que la práctica de nuestro séptimo paso se nos haga muchísimo más sencilla. Revisaremos una lista de formas del carácter o cualidades que nos ayudarán a poder liberarnos de los defectos más apremiantes, sean cuales sean estos defectos. A su vez, veremos directamente lo que esta lista nos propone, precisamente cuando tengamos conciencia de que hay en nosotros un defecto que nos está dominando o nos ha dominado durante toda la vida. Por lo que, para que la práctica del séptimo paso se pueda volver en nosotros una realidad, nos dice el libro de los 12 pasos, es necesario averiguar cuáles son nuestros objetivos más hondos, tanto el conocimiento de los defectos que nos paralizan, como la manera de liberarnos de ellos. Y esta lista de formas del carácter que crean la enfermedad, así como la salud, nos ofrece precisamente estos objetivos, tanto el conocimiento de los defectos que poseo, como las cualidades o formas del carácter que necesito adoptar para crear en mí la salud. Y uno de los defectos, o más bien uno de los aspectos más importantes del estudio de los 12 pasos, es que el conocimiento que uno adquiere de ellos nos sirve para que nuestra mente, mi mente, se vaya acostumbrando a pensar cada vez más en la salud mental que en la enfermedad. Y uno logra darse cuenta de este gran cambio que comienza a suceder en nosotros, sobre todo cuando notamos que interpretamos los sucesos que nos ocurren de una manera muy distinta. Esto lo he podido comprobar muchas veces desde que conocí este programa de 12 pasos. Empecé a notar que mi mente se enfocaba más en la salud que en la enfermedad cuando conocí el séptimo paso, sobre todo cuando me di cuenta que eran los defectos la causa de todos mis sufrimientos. Antes yo no podía observar ni darme cuenta de cuál era la razón de mi sufrimiento. Vivía siempre, como dice el séptimo paso, esclavizado por exigencias no satisfechas, en un continuo estado de perturbación y frustración. Y viví pensando que la finalidad de mi vida, de la vida, era satisfacer las que yo creía eran mis necesidades naturales. Apenas hace unos días me volvió a suceder, y me di cuenta cómo nuevamente había vuelto a poner mis necesidades por encima de todo lo demás, algo que he hecho durante toda mi vida, poner mis necesidades por encima de todo lo demás. También pude comprobar con esta experiencia y con muchas otras experiencias que día con día nos suceden y que me han sucedido en el pasado, que los pasos siempre se abren camino por sobre la enfermedad. Como el río que baja de lo alto de la montaña, se abre paso con firmeza sobre las grandes rocas. Esto me sucedió hace unos días cuando mi esposa en un accidente se quebró la mano y hubo que hospitalizarla de urgencia. De inmediato, de una forma instantánea, una forma muy sorprendente, comencé a pensar en cómo esta situación me iba a afectar a mí. En lugar de pensar en el bienestar y la salud de ella, en su bienestar, mi mente buscaba sin cesar cómo esto que había sucedido, que le había sucedido a ella, me iba a afectar a mí. Comencé entonces a agobiarme pensando en todo el trabajo que se me iba a venir encima, no solamente en la casa, sino también en el negocio que tenemos juntos. Comencé a pensar en los pasatiempos que me vería obligado a dejar de hacer, como salir en bici por las tardes, o sentarme a leer mis libros en los ratos libres.
También pensaba en el dinero que tendríamos que gastar en su operación. No era posible, pensaba o me preguntaba, que en un instante tuviera que desprenderme yo de tanto dinero. Porque antes de saber lo que tendríamos que pagar, yo ya había llegado a la conclusión de que serían miles. Es decir, ya estaba en mí trabajando los defectos. Tampoco podría ir a mi grupo por un buen tiempo, hasta que ella se recuperara, ya que me iba a tocar cubrir el turno que ella atendía y en el que yo antes era completamente libre. Y al pensar en el tiempo que ella tardaría en recuperarse, experimentaba la sensación de que iba a ser una eternidad. Es una sensación de no querer pasar por esto, un estado doloroso de rebeldía y hasta un sentimiento como de injusticia, como si este suceso que estaba sucediendo amenazara todo mi bienestar y mi confort. Y en escasos minutos comencé a sentir de todo. Sentí depresión, sentí ansiedad, enojo, remordimientos, sentí dolor de estómago, sentí mucha tensión, retraimiento, miedo, impaciencia, etc. Todas estas emociones, nos dice el séptimo paso, ejercen un dominio paralizador sobre nosotros, y lo estaban ejerciendo en ese momento sobre mí. ¿Por qué tan rápido todo tenía que cambiar? ¿Por qué no podía seguir todo como siempre? ¿Por qué tenía que haber sucedido hoy esto precisamente? Y podía muy bien buscar soluciones sanas para esta situación, pero mi estado enfermizo en el que yo estaba encerrado se negaba a creer que hubiera soluciones sanas, o al menos soluciones. Recordé aquel personaje del libro de Llegamos a creer, que cuando su esposa enferma de gravedad, él, en lugar de atenderla, decide irse a beber. Es como si los deseos más profundos que hay dentro de nosotros fueran mucho más importantes que todo lo demás, incluso más importantes que las personas a las que nosotros decimos amar. Y aunque la situación no es tan grave o no era tan grave, el hecho de que uno no se pueda controlar hace que se vivan estos acontecimientos como verdaderas tragedias. Este es un punto muy importante de los defectos, que aunque las situaciones que vivimos no son graves, con el hecho de que el defecto nos paralice, provoca en nosotros emociones tan intensas e incontrolables que hacen que ese acontecimiento se convierta para mí en una verdadera tragedia, que quizá para otros sería algo muy sencillo de solucionar. Además, es muy doloroso no poder sentir emociones cariñosas hacia los que viven con uno, sobre todo con las personas que están sufriendo. Esto es muy triste en esta enfermedad, el no poder sentir emociones cálidas y cariñosas para con mis seres queridos. Es muy triste no contar con la posibilidad de ofrecer consuelo a aquellos a quienes están sufriendo a mi alrededor, sobre todo si esos que sufren son nuestra propia familia. Y en ese momento de agitación, de estar encerrado en mí mismo con todas estas emociones, yo me di cuenta cómo gradualmente el programa se estaba en ese momento abriendo paso dentro de mí, porque recordé milagrosamente un capítulo del libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional, que se llama Formas del carácter que crean la enfermedad o la salud, y que yo le había recomendado a una compañera días antes para que lo leyera y para que pudiera salir del problema por el cual estaba atravesando. Y mientras caminaba en busca del libro, muchas frases de él comenzaron a inundarme. Frases como: ¿estás preocupado solo por ti mismo? La preocupación solo por uno mismo es el camino a la ruina. La persona enferma solo se preocupa por sí misma. Siempre piensa en cómo las cosas o las personas le afectan a él.
La preocupación solo por ti mismo te va a conducir a una vida vacía. La persona concentrada solo en sí misma no puede amar. Así que cuando vi la lista de defectos y que la pude contemplar enfrente de mí, defectos que vienen en este capítulo número 19 del libro de las leyes, una larga lista de defectos que son los responsables de crear la enfermedad, decidí preguntarme qué era lo que estaba sintiendo. Me di cuenta de que al hacerme esta pregunta acerca de mis sentimientos, estaba ya teniendo una disposición al cambio antes de conocer los pasos. Estaba teniendo ya una disposición al cambio antes de conocer los pasos que tenía que yo que dar. Observé en esta lista muchos defectos que yo estaba seguro de que sentía. Defectos como por ejemplo la compasión por mí mismo, el pobre de mí, que ya no podré hacer esto ni esto, el culpar a otros, en este caso a mi esposa, por no tener cuidado y haberse accidentado. Sentí el miedo de desprenderme del dinero, de tener que decidir, miedo de tener que decidir a dónde deberíamos llevarla para que la operaran. Miedo de hacer frente a muchos trámites, a la espera, al que no fuera a quedar bien, de que ya nada volviera a ser lo mismo. Miedo de lo que fueran a sentir mis hijos con la ausencia de su mamá, entre una lista interminable de miedos que me estaban sucediendo. Reconocía también en mí lo que es la rebelión, la ira o la cólera, entre otros defectos. Y pude ver qué síntomas se generaban con estos defectos. La depresión, la ansiedad, los sentimientos de culpa, los remordimientos, la tensión, entre otros. Pero sobre todo, me di cuenta de que lo más que estaba sintiendo era el egoísmo. Sentía que este defecto era el más fuerte de todos y quizá el que originaba todos los demás. Sea de él, se sucedían todos los demás. Y de este egoísmo empezaban a nacer en mí lo que son los síntomas de la enfermedad. Ahí estaba también el egoísmo en la lista de defectos que creaban la enfermedad. Esta lista que viene en el libro de las leyes de Neuróticos Anónimos. Uno de los puntos más importantes de esta maravillosa lista de carácter, o lista de caracteres o de defectos, que así como nos muestran los defectos que crean la enfermedad, también nos muestran las cualidades del carácter que crean la salud. Es decir, esta lista que nosotros encontramos en este libro nos muestra qué defectos nos van a generar la enfermedad y al mismo tiempo nos están mostrando qué cualidades nos van a generar o a crear la salud. Esto es muy importante porque no solo me ayuda a descubrir el defecto que me está dominando, sino que también puedo ver cuál es la cualidad que yo necesito trabajar el día de hoy para salir de este defecto. Así, por ejemplo, cuando yo elegí o descubrí en mí el egoísmo como el más fuerte de todos, tuve también la oportunidad de voltear a ver más abajo, en donde viene la lista de las formas del carácter que crean la salud, y pude observar la cualidad que yo podía o que me podía liberar de ese egoísmo que me estaba dominando, de este egoísmo y de sus síntomas que son muy devastadores. Y encontré que la cualidad que podía liberarme del egoísmo era el servicio, una palabra muy usada dentro de los grupos anónimos, el servir. ¿Por qué? Me pregunté, ¿por qué el servicio? Entendí en ese momento, mientras lo reflexionaba, entendí que cuando yo me preocupaba solo por mí, también estaba dejando de servir. Porque entonces yo estaba rehusando a ofrecer la ayuda a mi esposa. En ese momento de urgencia y de dolor, yo necesitaba servir a mi esposa para poder ayudarla, y el egoísmo
me estaba impidiendo hacer eso precisamente, y eso era lo que me estaba enfermando. El egoísmo que me impedía servir me convertía en ese momento en una persona completamente inútil. Alguien que deja de servir o que no puede ser útil a los demás por estar encerrado en sí mismo, preocupado por lo que está sintiendo. Por eso me costaba en ese momento tanto accionar, por eso el miedo me dominaba tanto en ese momento. Por eso me costaba pensar en la mejor decisión que teníamos que tomar, por ejemplo, en cuál hospital o con cuál doctor, debido a este egoísmo y debido a que este egoísmo me impedía servir. Porque el egoísmo, ese encerramiento en mí mismo de lo que tanto habla este libro de las leyes, me impedía siquiera moverme. Aquí puedo, por ejemplo, traer de nuevo esa frase del séptimo paso que dice que nuestros defectos son tan fuertes que nos paralizan, ¿verdad? Nos impiden movernos, es decir, nos impiden vivir o tomar decisiones. Ni siquiera cuenta uno con la energía para hacer las cosas, ya que el desánimo se apodera de uno. Y no solamente el desánimo, sino muchos otros síntomas de esta enfermedad. Así que yo podía decidir en este momento lo que quería para mí. Al tener yo esta lista frente a mí, yo podía decidir si quería continuar con las formas del carácter que estaban generando en mí la enfermedad, o trataba de intentar como se pudiera, como mejor me saliera, practicar las formas que me iban a generar la salud, que me garantizaban que me iban a generar un estado de bienestar. ¿Deseaba servir o no deseaba servir? Y servir significaba para mí salir de mí mismo y darme a los demás, en este caso o en esta situación, pues a mi esposa. Y no solamente era el servicio la única cualidad, también encontré que olvidarse de uno mismo bajo estas circunstancias era lo que más necesitaba. Y olvidarse de uno mismo es una cualidad que debe ser trabajada. Así que pude ver cómo me recuperaba de esas horribles emociones al decidirme a servir. Tan solamente en el momento en el que uno toma la decisión de servir, uno descubre cómo muchas de las emociones perturbadoras comienzan a retirarse. Y para mí servir era el deseo de que ella estuviera bien. Eso era lo más importante en ese momento, ¿verdad? Era más importante su salud que mis miedos. Era más importante su salud que cualquiera de mis comodidades, ¿verdad? Por ejemplo, era más importante su salud que la avaricia o que la culpa o que el egoísmo. La ansiedad, el desánimo, la preocupación, la tensión, no me servían para nada en este momento. Así lo veía yo con claridad. Yo necesitaba olvidarme de mí mismo. Necesitaba, como me lo decía esta lista, necesitaba generar una forma de carácter que me llevara a tener síntomas saludables como por ejemplo la ternura, el amor, la paz mental, la utilidad, la energía tan necesaria para accionar. Necesitaba también de la compasión, de una gran compasión que me liberara de mi egoísmo, de la paciencia, de la fe, de la comprensión. Cosas que años atrás o días atrás no pensé que se podían obtener. Entendí entonces, sintiendo una especie de alegría dentro de mí o una especie de felicidad, porque una de las primeras cualidades que encabezan toda la columna era la palabra amor. Es precisamente esta palabra amor la cura de la enfermedad emocional, algo que se nos repite a lo largo del libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional. Y era curioso, incluso hasta extraño, que durante muchos años, cada noche al finalizar cada una de nuestras juntas,
yo repitiera una y otra vez una pequeña declaración que tenemos en el grupo que dice: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Y lo que me parece muy extraño y lo que me parece muy curioso es que durante años, después de cada junta y y cada noche, yo repitiera esta oración, y precisamente en esta situación y en este momento yo me estuviera rehusando a proporcionar la ayuda. Servir, ser útil, era en ese momento para mí una responsabilidad, ¿verdad? Hay defectos que nos hacen sentir enfermos y cualidades que nos hacen sentir bien. Esta es una frase que viene en el capítulo 19 de las leyes, precisamente en esta lista. Hay defectos en mí que me hacen sentir enfermo y cualidades que me van a hacer sentir bien. Así que un poco después de haber logrado adquirir la humildad para estar en disposición de que ese poder superior con el que hemos concebido nos elimine este defecto, deberemos de reconocer primero cuál es la cualidad antagónica o que se antepone al defecto que estamos practicando. Para liberarnos de un defecto necesitamos adquirir una cualidad. Esto es algo que uno descubre al revisar esta lista de defectos. Que para que yo pueda liberarme de un defecto, necesito la práctica de una cualidad. De hecho, lo dice el mismo paso 7, al mencionar, o lo menciona al utilizar la palabra cultivar, señalando la manera en la que nosotros podemos adquirir una cualidad. Es decir, que las cualidades para el séptimo paso son algo que nosotros debemos cultivar. Es el trabajo que nos es pedido para liberarnos de estos defectos, el trabajo de cultivar cualidades. Y muy bien pudiera ser que la respuesta que nuestro poder superior nos ofrece ante nuestra humilde petición que hemos hecho de que nos libere de nuestros defectos sea el de mostrarnos las cualidades que debemos adoptar o cultivar. Es decir, que la misión que nosotros le pedimos al poder superior que realice en nosotros, Él la realiza solamente mostrándonos la cualidad que nosotros debemos cultivar, y que con esta misión nosotros podemos empezar a trabajar en la liberación de nuestros defectos. También pudiera muy bien ser que después de nuestra humilde petición que le hacemos al poder superior, nosotros sintamos dentro la energía y la confianza para practicar las cualidades por encima de nuestros defectos. Cuando yo le pido al poder superior que me libere de algún defecto, yo estoy teniendo conciencia de qué defecto me está dominando y paralizando. Entonces, cuando hago mi petición, cuando hago mi oración o cuando empiezo a meditar sobre mí y sobre este defecto y sobre la cualidad que yo voy a adoptar, entonces yo también estoy generando en mí la fuerza, la energía y la confianza para poder hacer frente a este defecto que me está dominando, ¿verdad? Cuando yo leía este capítulo del hermoso libro de Neuróticos Anónimos de las leyes de la enfermedad mental y emocional, de inmediato pensé, o así lo sentí en ese momento, que ahí estaba una manera de practicar el séptimo paso. Como si el séptimo paso estuviera esperando esta información para ponerse en marcha. En mi caso personal, durante muchos años leí en varias ocasiones el séptimo paso y yo no recuerdo haberme preguntado alguna vez exactamente cómo sería que el poder superior me iba a librar de estos defectos que poseo. Yo pensaba o he pensado durante todo este tiempo que solo se trataba de pedir y quizá con eso era suficiente. Hasta después de tiempo entendí que la petición era la primera disposición o la preparación para cambiar, pero que con ayuda de este paso
puedo comenzar a darle formación a mi carácter. Y podemos nosotros formar nuestro carácter con ayuda de las cualidades que nos sugiere el programa, lo que entendí que era practicar el séptimo paso. Así lo veo, o en este momento así lo entiendo, que yo necesito formar un nuevo carácter o darle formación al carácter que yo tengo a través de cultivar cualidades, y que mi carácter se va a formar a través de las cualidades que yo empiece a adoptar, ¿verdad? Por eso esta lista se llama las formas del carácter que me generan la salud, es decir, el carácter que yo esté sintiendo o teniendo este día para conmigo y para los demás es lo que va a determinar cómo me sienta yo el día de hoy, si enfermo o saludable. Y cultivar una cualidad es igual o es lo mismo que liberarse de un defecto. De hecho, en el momento en que yo empiezo a servir, me estoy liberando del defecto del egoísmo. Si observamos nuestro programa, encontramos en la propuesta de basar nuestras vidas cotidianas, en nuestro diario vivir, en cualidades como la honradez. Es decir, que nuestro programa, a lo largo de todas sus páginas, nos va llevando de la mano para que nosotros podamos ir abandonando esos defectos de carácter que toda la vida he tenido, y me va llevando hacia cualidades con las que yo voy a poder generar mi carácter en mi vida cotidiana. Cualidades como son la honradez, la tolerancia y el verdadero amor a Dios y a nuestros semejantes. Esto viene en el séptimo paso. Al comenzar a pensar en estas cualidades, obtenemos una nueva perspectiva tanto de nosotros mismos como del mundo que nos rodea. Es decir, nuestra interpretación de los sucesos se convierte en algo completamente distinto a lo que interpretábamos en el pasado. Y esta guía es una gran ayuda si estás practicando el séptimo paso o estás trabajando sobre algún defecto, ya que nos ayuda directamente o nos ayuda bastante para poder identificar tanto el defecto que estamos manejando así como los síntomas que ese defecto provoca en nosotros. Una manera de poder identificar un defecto es poniendo atención a los síntomas que me están sucediendo. Por ejemplo, esta guía nos muestra que la irritabilidad, el abuso o el maltrato de nuestros seres queridos o la tensión que yo siento pueden estar siendo provocados por el defecto del resentimiento. Que una persona resentida es más probable que tenga conductas irritables, que utilice el abuso o que maltrate directamente a los seres queridos, así como es una persona que está en constante tensión. Es lo que nos dice la guía, que a través de los síntomas que son los más fáciles de mirar, yo puedo identificar los defectos que estoy manejando. La ansiedad y las enfermedades psicosomáticas, nos dice la guía, pueden provenir del miedo que yo siento. Ante el miedo, mi respuesta a los sucesos o a las actividades cotidianas es a través de la ansiedad o de las enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, experimento temor y al mismo tiempo experimento dolores de cabeza, dolores de estómago, taquicardias, sudoraciones, boca seca. Es un montón de síntomas psicosomáticos que se ofrecen como una respuesta a los miedos que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces esta lista nos muestra los síntomas que generan los defectos y también nos muestran los síntomas que generan cualidades. Por ejemplo, que la misma sensación tan dolorosa de soledad y depresión que son síntomas que vienen en esta lista, pueden estar siendo provocadas por una insatisfacción de uno mismo, ¿verdad? Lo que nos llevaría directamente a tener que trabajar sobre nuestra autoestima, y así con cada uno de los defectos que esta guía nos plantea. Entonces la guía nos va a ayudar a que nosotros, a través de la identificación de nuestros síntomas, podamos reconocer los defectos que nos están gobernando. Por eso es tan importante darle una revisada a esta lista
y poder trabajar con ella en mi solo por hoy. En la parte de las cualidades, también se nos muestra cuáles serán los síntomas que obtenga o el resultado de practicar las cualidades en lugar de solamente dejarme llevar por los defectos. Por ejemplo, nos dice la guía que el amor, la comprensión, el olvidarse de uno mismo, la humildad, la tolerancia, la generosidad, el servicio, la honestidad, la compasión, la paciencia, la fe, la gratitud, nos llevan a experimentar lo que es la felicidad, la alegría de vivir, la energía, la ausencia de dolores emocionales o dolores psicosomáticos, la ternura, la paz mental, el optimismo, el sentirnos útiles, el sentirnos en conformidad, es decir, conformes con lo que estamos viviendo y lo que nos está sucediendo. Nos lleva a tener un propósito de la vida siempre definido. Todo esto, dice la guía, se traduce en una persona en una vida rica y completa. Algo muy alejado de la depresión y de la ansiedad y del miedo y de todos los defectos que ahorita acabamos de enumerar. Así que si en este momento tú o yo estamos sufriendo por alguno de estos defectos o estamos atravesando por dolores emocionales, puede que estés creando tú o puede que tú te estés creando esta enfermedad con alguna de estas formas del defecto de carácter que aparecen en esta lista. Por lo que es tan necesario revisar esta lista y ver qué formas del carácter están generando en mí el día de hoy la enfermedad. Como señala la guía, hay defectos que nos hacen sentir enfermos y cualidades que nos hacen sentir bien. Así que esta es una buena oportunidad para poder revisar esta guía, esta valiosa guía, y obtener un sinnúmero de recompensas como resultado de practicar el séptimo paso, como resultado de conocerme, conocer mis defectos y conocer cuál es la cualidad que debo practicar para liberarme de este defecto, que es una de las promesas tanto del séptimo paso como del encuentro con mi poder superior. Y pues muchas gracias por haberme escuchado. Espero poder haber sido útil al compartir esta hermosísima guía de defectos y cualidades, y ojalá y podamos volvernos a escuchar en un nuevo audio. Muchas gracias, hasta luego.